Bien, amigos, en la sección de dudas vamos a incluir hoy cómo se usa la pasiva en los diferentes tiempos verbales, puesto que ha sido una pregunta que me han hecho algunos usuarios y vamos a empezar con ello. La pasiva, recordamos que parece difícil, pero no lo es tanto, sabiendo que siempre va a llevar el verbo ser en el tiempo que queramos, en el tiempo verbal que queramos, y luego va a haber un participio. Recordar simplemente que el participio era con los verbos regulares terminación ed y con los verbos irregulares tercera columna. Y vamos a empezar con el present simple, con esta oración: Rice is grown in China. Vemos que hemos puesto el verbo to be en presente y luego añadimos el participio del verbo grow. Grow, grew, grown, la tercera columna. El arroz es cultivado en China. El siguiente tiempo, present continuous, pues ponemos el verbo ser, el verbo to be, en present continuous. Present continuous ya sabéis que es el verbo ser en presente más otro verbo con ing, pero es que el otro verbo en este caso es el propio verbo to be. Entonces es is being, está siendo. Rice is being grown in China. El arroz está siendo cultivado en China. En past simple, pues ponemos el verbo to be en past simple. Was o were. En este caso was porque rice va con was. Rice was grown in China. El arroz fue cultivado en China. En past continuous, pues tenemos que poner el verbo to be en past continuous. Es el pasado del verbo ser más otro verbo en ing, que en este caso es el propio verbo ser. Rice was being grown in China. El arroz estaba siendo cultivado en China. En present perfect ponemos el verbo ser en present perfect, que es el verbo have más el participio del verbo ser. Y, bueno, luego el participio de la pasiva, ¿vale? Entonces, ponemos siempre el tiempo, el verbo to be en el tiempo que queramos poner la oración en la pasiva. Rice has been, present perfect. Y ahora el participio del verbo que tenemos en esta oración. Rice has been grown in China. El arroz ha sido cultivado en China. Past perfect. Pues tenemos had más participio. El verbo ser en past perfect. Rice had been grown in China. El arroz había sido cultivado en China. Bien, en el simple future tenemos que poner el verbo ser en futuro simple con will. Rice will be y luego el participio grown in China. El arroz será cultivado en China. Con la forma going to the future tenemos rice is going to be grown in China. El arroz va a ser, está yendo a ser cultivado en China. Va a ser cultivado en China. Bien, me he saltado a propósito estos dos tiempos, present perfect continuous y past perfect continuous, porque en realidad se utilizan poquísimo, esto es muy raro que se utilice. Pero bueno, si tuviera que utilizarlo, pues es present perfect continuous con el verbo ser. Has been being. Ha estado siendo cultivado en China. Rice has been being grown in China. El arroz ha estado siendo cultivado en China. Lo mismo pasaría, igual de poco frecuente es este tiempo, el past perfect continuous. Pero bueno, si queréis saberlo, rice had been being grown in China. El arroz había estado siendo cultivado en China. Bien, como antes hemos elegido una oración con el sujeto en singular, rice, ¿os acordáis? El arroz. Ahora vamos a elegir uno en plural para que cambie el verbo ser a sus formas en plural. Entonces, cars are made in Germany, present simple. Los coches son construidos en Alemania. Present continuous. Cars are being made in Germany. Los coches están siendo construidos en Alemania. Past simple. Cars were made in Germany. Los coches fueron construidos en Alemania.
Past continuous. Cars were being made in Germany. Los coches estaban siendo construidos en Alemania. Present perfect. Cars have been made in Germany. Los coches han sido construidos en Alemania. Past perfect. Cars had been made in Germany. Los coches habían sido fabricados en Alemania. Simple future. Cars will be made in Germany. Los coches serán fabricados en Alemania. Y por último, cars are going to be made in Germany. Los coches van a ser construidos en Alemania. Bien, con esta pregunta nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima consulta. Will you be considered a good English student? ¿Serás considerado un buen estudiante de inglés? Bye bye.